Saludos mis hermanos y amigos. Quiero adelantarme con mi mensaje navideño porque ya a partir del lunes voy a tomar unos días de vacaciones y quiero dar una reflexión navideña sobre la pregunta: ¿por qué razón Jesús se tuvo que hacer hombre? En otras palabras, ¿por qué Dios tuvo que volverse a ser un hombre con tal de no solamente salvarnos, sino que qué otras razones hay? Ahora, cuando hablamos de la encarnación del Verbo, de que el Verbo se hizo carne, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y lo celebramos en la Navidad. La mayoría sabemos, y es cierto, que según Mateo 1:21, Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y la salvación, la redención, por supuesto, es una de las razones principales por la cual Jesucristo vino a tomar forma humana y morir por nosotros en la cruz. Pero muchos sabemos realmente y por qué no nada más Dios nos perdonó. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto, esta dureza de una vida humana, morir una muerte horrible en la cruz, ser torturado, aguantar esta vida humana por 33 años? ¿Por qué no nada más Dios en el cielo decidió, bueno, cometieron un error Adán y Eva y bueno, les voy a perdonar? ¿Por qué Dios no sencillamente perdonó el pecado? Bueno, toda la historia de la Biblia trata con este tema, y yo pienso que tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. En primer lugar, Dios es santo, Dios es justo y no puede pasar por alto el mal hecho. Por otro lado, Dios es amor, es misericordia y quiere perdonar, pero no nada más puede perdonar, porque no se puede realmente intercambiar el amor y la misericordia por la culpa y el pecado. Se tiene que tratar las dos cosas. En segundo lugar, el problema del pecado fue creado por un hombre, porque en Romanos 5:12 aprendemos de que por un hombre, hablando de Adán el primero, entró el pecado a toda la humanidad, y este problema, con sus consecuencias horribles, que hasta el día de hoy sufrimos de estos problemas, no pudo ser resuelto por Dios, porque fue creado por un hombre. Tenemos que ver de que la salvación le costó a Dios un precio sumamente alto, porque en primer lugar Dios no fue causa de la decisión del hombre de rebelarse en contra de él y sus caminos. Pero Dios tuvo que ver cómo puedo yo atender a este problema. Si Dios solamente hubiera sido justicia y santidad, eso habría sido el fin de la historia humana. Pero como Dios también es amor, misericordia, entonces Dios resolvió el problema del pecado con enviar a su Hijo, Jesucristo, en forma humana, porque esa es una de las razones por que Jesucristo tiene el nombre el postrer Adán en 1 Corintios 15:45. Y en Romanos 5:15 aprendemos de que Jesucristo vino realmente, parafraseando pues, Él vino a arreglar todo el problema con sus consecuencias que había causado la rebelión del primer Adán con su vida perfecta que vivió aquí en la tierra. O sea que el problema causado por el primer hombre y la primera mujer tuvo que ser resuelto por otro hombre
igualmente perfecto ante los ojos de Dios, pero que no fallara como el primer hombre había fallado. Por eso si comparamos a Jesucristo con Adán, el primer Adán con el postrer Adán, hay muchas similitudes. Adán fue probado en 3 áreas, Jesucristo fue probado en 3 áreas. Lo leemos en Génesis 3:6, Mateo 4:1 al 11 y 1 Juan 2:16. Estas 3 áreas, el cuerpo, el alma y el espíritu. Adán el primero con Eva fallaron y causaron todas las tragedias y todos los sufrimientos humanos que ahora conocemos. Pero el postrer Adán no falló, sino que superó, venció la tentación, llegó en esta forma no solamente perfecta, sino aprobada y justa delante de Dios en la cruz, y por su sacrificio perfecto humano pudo realmente realizar la redención necesaria y abrir otra vez al hombre una posibilidad de volver a restaurar su relación con Dios por este sacrificio humano de Jesucristo, quien se hizo hombre con tal de resolver el problema que había causado el primer hombre. Entonces definitivamente Jesús se tuvo que hacer hombre porque no habría otra manera de redención por la culpa y el pecado de los hombres. Pero hay otras 2 razones de las cuales no mucho se hablan, que por las cuales Jesucristo, o mejor dicho, Dios se hizo hombre. Porque al comparar realmente a Adán el primero con el postrer Adán, vemos que hay muchas cosas que son interesantemente como paralelos. A Adán se le dio una esposa. Y dice que en Génesis 2 de que Dios abrió el costado de Adán y dicen que le sacó una costilla y formó a Eva. En Juan 19:34 leemos de que Jesucristo, el postrer Adán colgado en la cruz, le abrieron el costado en la cruz también y salió agua y sangre. Y yo pienso que aquí nació realmente la iglesia. O sea que a los 2 Adanes se les dio una esposa con tal de realizar una tarea y el plan y la visión de Dios para el planeta Tierra. Y esto era llenar la Tierra con personas que son creadas en la imagen de Dios, porque Adán y Eva fueron creados según la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, y el plan y el mandato era fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Llenad la tierra ¿con quiénes? Bueno, con personas, con gente que era semejantes a la imagen de Dios. Se perdió la imagen de Dios. Adán, según Génesis 5:3, empezó a procrearse a su imagen, la imagen ya degenerada, decaída, ya no en la imagen perfecta de Dios. Se hizo necesario con la venida de Cristo de que el hombre, con tal de volver a tener relación con Dios, tuviera que nacer de nuevo, porque Jesús vino a predicar, os es necesario nacer de nuevo, porque el pecado es un problema, pero el problema del pecado es la naturaleza del pecado, y si no se resuelve la raíz, tampoco se puede resolver las ramas. Entonces, Jesús, el postrer Adán, abrió el camino con tal de que nosotros naciéramos de nuevo. ¿Y naciéramos de nuevo a qué? Bueno, según Juan 1, 12 al 13, a ser hijos de Dios, otra vez ya semejantes, nacidos de Dios, y por lo tanto el mandato de Adán el primero, llenad la tierra, es el mismo que se le fue encargado al postrer Adán: id por todo el mundo y predicad el evangelio, llenando la tierra con gente renacida en Cristo. Y por eso Jesús se tuvo que hacer hombre, con tal de que Dios pueda realmente lograr
ver lograda su meta de tener un planeta lleno de gente que son semejantes a Él. La segunda cosa, entonces, porque Jesús se hizo hombre, aparte de redimirnos, entonces fue mostrar al mundo de cómo es una persona, un ser humano, a la perfecta imagen de Dios. Porque en Jesucristo vemos la humanidad a perfección. La humanidad tal como Dios la había soñado y creado originalmente. Vemos en Jesucristo el potencial del ser humano que está en perfecta relación con Dios el Padre y que no tiene contacto ni relación ni ninguna contaminación de parte del pecado. Porque una cosa es muy importante, Jesucristo, todo lo que hizo en la tierra, lo hizo como hombre perfecto y a partir de Mateo 13 a 17, hombre justo. Jesús no obró ningún milagro en calidad de Dios, porque entonces el mundo no necesitaba, especialmente los judíos, no necesitaban saber de que Dios puede obrar milagros o que Dios sea sobrenatural. Los judíos sabían también de que si Dios viene encima de un hombre, lo podría llenar de poderes como Elías y otros en el Antiguo Testamento y podían obrar milagros en nombre de Dios como Moisés en el desierto. Pero en Jesucristo vino el hombre perfecto a la tierra, quien la sobrenaturalidad era su naturalidad. Pero la sobrenaturalidad era parte de su naturaleza humana, tal como fue creado originalmente por Dios. Entonces Jesucristo, como hombre, nos mostró cuál realmente era el potencial original del hombre. Poder sobre la naturaleza y sus leyes. Por ejemplo, Jesucristo, ¿en qué calidad pudo resistir y vencer las tentaciones mencionadas de Mateo 4, 1 al 11? Si Jesús en calidad de Dios resistió y venció la tentación del diablo, ¿cuál era el sentido? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Pero Jesús como hombre, como ser humano, resistió y venció la tentación. Y por eso en Hebreos 2:18 y 4:15 nos dice de que como Él venció la tentación como ser humano, nacido a la imagen de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Y por eso Juan 3:9 habla de que si nosotros hemos nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en nosotros, no podemos pecar porque en calidad de divino de Dios no podemos ni pecar ni ser tentados. Y Jesucristo mostró de que dentro de la humanidad verdadera estaba este poder. Se perdió por el pecado, pero sí se puede recuperar en Cristo. Porque la pregunta la que tenemos que contestar, y yo sé que a muchos no les gusta oír eso, es la siguiente. Si he nacido de nuevo en Cristo, si he nacido de Dios, ¿quién soy? ¿Y qué soy? Dios no puede engendrar a pecadores, lo he dicho muchas veces. Ahora muchos dicen, pero todos pecamos. Yo lo sé, todos pecamos. Pero, ¿tenemos que pecar? ¿O queremos pecar? Yo pienso que nadie tiene que pecar, porque si tuviéramos que pecar, sería de que ya no hemos nacido de nuevo, y según los capítulos 5, 6 y 7 de Romanos, el pecado todavía está reinando en nosotros, y donde reina el pecado no reina el Espíritu de Dios, y donde no reina el Espíritu de Dios, obviamente no está Dios. Entonces Jesucristo vino a mostrar el poder también de un renacido en Él, con la base de que si cree,
lo que ha llegado a ser en Cristo. La clave es la fe. Tú vas a hacer lo que crees, y yo también. Entonces Jesucristo se hizo hombre también para demostrar al mundo, primero al judío y también al resto del planeta, de cómo es un ser humano perfecto, justo, viviendo en perfecta armonía y relación con el Dios Todopoderoso. Esa fue la segunda razón por qué Jesucristo se hizo hombre. Pero pasemos a la tercera razón, porque para mí hay una más. Puede haber muchos más, pero solo quiero hablar de tres. La tercera razón por qué Jesucristo se hizo hombre, ya lo impliqué en lo que dije, fue que vino a redimir a la humanidad, y la humanidad que a quien Jesucristo redime, los seres humanos que aceptaron a esta invitación a nacer de nuevo, ¿qué llegaron a ser? ¿Quiénes somos ahora en término colectivo? La Biblia dice que ahora somos la iglesia. Y la iglesia y Jesucristo, según Efesios 5, 22 al 32, tenemos una semejanza de relación. Pablo compara el matrimonio entre un hombre y una mujer con la relación de Cristo con la iglesia. Y aquí Pablo dice de que tal como Cristo amó a la iglesia, un hombre debe amar a su esposa. Y eso es muy importante porque aquí vemos la verdadera humanidad. También tiene este aspecto. El verdadero hombre nacido de Dios no vive para sí, vive para una meta mayor. Jesucristo vive y murió para su futura esposa. Porque la iglesia es titulada con el término de novia del Cordero. La Biblia habla como uno de los fines de todo. Al final de la Biblia, Apocalipsis 19:7, habla de la boda del Cordero, habla de su esposa, quien es definida claramente como la iglesia, que sea vestida en lino fino, que es la justicia perfecta de Cristo, como el manto de justicia de Isaías 61:10. Entonces, va a haber una unión mística de la cual yo sí realmente no la entiendo todavía, pero la Biblia usa estos términos para hacernos ver de qué se trata todo lo que está pasando. Jesucristo se hizo hombre con tal de relacionarse con nosotros a nivel humano, a nivel de humanidad. Jesucristo vivió como hombre desde la concepción en el vientre de su madre, y vivió hasta un hombre de 33 años cuando murió y resucitó, pero conoció la vida humana. Él conoce la vida, las tentaciones, los dolores, el sufrimiento humano porque lo vio y en muchas partes también él lo sufrió. Y él quería ser humano. Filipenses 2, del 5 en adelante, habla de que se despojó a sí mismo. En el griego dice que se vació de su divinidad en cierta manera y se hizo hombre. Y no consideró el hacerse hombre una humillación, sino es parte de su destino. La voluntad de Dios eterna para su Hijo Jesucristo era que llegara a ser cabeza y esposo de este cuerpo místico que se llama la iglesia, que somos nosotros. Según yo entiendo la Biblia, y me dejo corregir, si alguien me quiere corregir en eso, Jesucristo se hizo hombre, se fue como hombre al cielo
Hechos 1:11, y los ángeles dicen a los discípulos, de la misma manera como Jesucristo se fue al cielo, de la misma manera va a regresar. En otras palabras, Jesucristo mantuvo y mantendrá un cuerpo humano ya glorificado, porque después de su resurrección era un cuerpo glorificado, mas sin embargo un cuerpo material. Y mantendrá esta forma humana, física, material, y a la vez siendo el mismo Dios, con tal de estar con nosotros, su iglesia, por toda la eternidad. Entonces, eso fue la tercera razón que yo detecto por la cual Jesucristo se hizo hombre, con tal de poder estar con nosotros físicamente por toda la eternidad. Algunos dirán, ¿de qué está hablando el hermanito Hans? Pero invito a revisar la palabra a ver qué encontramos. Para mí, la venida de Jesucristo a la tierra, el hecho de su encarnación, el hecho de que el Verbo de Dios se hizo carne, es un mensaje que va mucho más allá y es más grande y más glorioso realmente que el perdón de pecados, que hubiera sido todo suficiente, pero Jesucristo no solamente vino a perdonarnos o darnos la oportunidad de ser salvados por aceptar su sacrificio en la cruz, no, Él vino a mostrarnos la hermosura verdadera de la humanidad, su potencial, y también Él valoró la humanidad de una manera increíble, haciéndose el mismo humano, decidiendo estar con nosotros a partir de un tiempo por toda la eternidad. El ser humano ha causado mucho mal, ha causado muchos desastres y sufrimientos y atrocidades, mas sin embargo, el ser humano sigue siendo la idea de Dios, y si el ser humano se deja y permite de que se humilla y acepta el plan de Dios para su vida, el ser humano puede volver a ser lo que originalmente había sido destinado a ser, porque como se llamaba un librito de los 80, nosotros los seres humanos somos destinados al trono de gloria. ¿Qué mensaje esto? ¿Qué mensaje más increíble de que nosotros, por Jesucristo y la humanidad de Cristo, nosotros no solamente recibimos perdón de nuestros pecados, no solamente nacemos de nuevo a una nueva naturaleza, la naturaleza del Padre, no solamente recibimos la posición de un justo igualmente como la justicia de Cristo, no solamente somos llenados y dotados con el Espíritu Santo, sino según Apocalipsis 3, estaremos sentados con Cristo en su trono. Una maravilla. En este sentido, les y os bendigo y les deseo una muy feliz Navidad, un año 2024 en el cual crezcamos en nuestra conciencia de la presencia de Dios dentro de estos nuestros templos y también en la confianza de dar a conocer a Cristo a un mundo perdido que lo necesita desesperadamente. Saludos navideños o, como decimos en alemán, frohe Weihnachten.